Hola chicos, en el video de hoy vamos a ver integrales definidas, ¿sí? Anteriormente estudiamos cómo calcular la integral de una función f de x, ¿sí? Y la integral así a secas sería la integral indefinida. Como resultado de esto obteníamos una función. Hoy vamos a estudiar cómo calcular la integral definida, donde la diferencia es que acá aparecen estos números, x1 y x2, estos dos valores, estos dos extremos. Son extremos sobre el eje x y se entiende mejor si imaginamos que esta es la curva que representa a la función que queremos integrar, ¿sí? Esta vendría a ser la curva de la función f de x. Y por supuesto acá tenemos el eje y el eje x. Y sobre el eje x voy a imaginar que por acá y por acá tenemos los valores de los extremos de nuestra integral definida, ¿sí? ¿Y estos dos extremos para qué sirven? Bueno, para delimitar el área bajo la curva que vamos a calcular. Porque en definitiva, la integral definida es una herramienta que nos permite calcular el área bajo la curva de la función f de x entre los extremos x1 y x2, ¿sí? Este valor, esta área que sombreé recién, es el resultado de esta integral definida. ¿Correcto? Entonces, ahora el resultado de una integral definida no es una función, como nos pasó con la integral indefinida, sino que ahora, al ser un área, el resultado es un número, ¿sí? Tenemos que llevar un número. Vamos a resolver un ejemplo de esto. Por ejemplo, vamos a resolver la integral definida de la función x cuadrado más 2 diferencial de x entre los extremos menos 1 y 2. Primero tenemos que resolver la integral como si fuese una integral indefinida y usando las reglas de integración que conocemos. Como tenemos acá un polinomio, vamos a usar la regla que tomamos el x cuadrado, ¿sí? Me quedo con el primer término, voy a integrar este primer término primero y sumo 1 al exponente y lo divido por el exponente más 1. Luego voy a integrar el término que es constante. Y al término constante, repasando las reglas de integración, queda como 2 por x, ¿sí? Para entender cómo resolvimos esta integral, hay que hacer un repaso de las reglas de integración. Pero ahora el ejercicio no está terminado acá, porque dijimos que nuestro resultado tiene que ser un número, porque es el área bajo la curva. O sea, lo que nos falta acá es aplicar los extremos, ¿sí?, de esta integral definida. Entonces, la integral definida tiene que ser evaluada en los extremos menos 1 y 2. ¿Y cómo se hace esto? Bueno, tomamos el resultado de nuestra integral, que es x cubo en definitiva sobre 3, más 2 por x, y todo esto lo vamos a evaluar en el extremo final, ¿sí?, en 2, que es el extremo final. Luego repetimos, menos, evaluamos el resultado de la integral, x cubo dividido 3 más 2x, todo esto evaluado en menos 1, que es el extremo inicial.
Ahora lo único que tenemos que hacer es reemplazar a la x, por el valor del extremo, ¿no? En eso se trata evaluar la integral en el extremo. Bueno, nos va a quedar 2 al cubo dividido 3 más 2 por 2 menos, acá tenemos que hacer lo mismo, o sea, reemplazar la x, pero por el extremo inicial. Pasamos a hacer eso, menos 1 elevado al cubo dividido 3 más 2 por menos 1. Con lo cual, acá ya es una cuestión de hacer las cuentas, ¿sí? Y nos va a quedar 8 dividido 3 más 4 menos 1 sobre 3 menos 2. Todo esto, ¿sí? Todo esto nunca dejó de ser igual a la integral definida que estamos calculando entre menos 1 y 2 para nuestra función que es x cuadrado más 2, ¿sí? Diferencial de x, esta es nuestra integral definida. Y esta cuenta, ¿sí? 8 tercios más 4 es 12 y 8, 20 tercios menos 7 tercios, lo cual es igual a 27 tercios. Fíjense que llegamos a un resultado que es un número, 27 tercios. ¿Y qué significa este número? Este número de acá significa o representa el área bajo la curva de la función, no de cualquier función, sino de nuestra función x cuadrado más 2, ¿sí? De esta función de acá, que es esta misma función de acá, entre x1 igual menos 1, el extremo inicial, y x2 igual 2. De hecho, podemos graficar esta curva. Recordemos que x cuadrado más 2 es una función cuadrática, y la parábola más o menos tendría esta forma. En el eje Y, la parábola corta el eje Y en Y igual 2, este es el eje Y, este es el eje X, y nosotros entre x1 igual menos 1 y acá tenemos el 1, acá tendremos el 2 aproximadamente, ¿sí? Lo que acabamos de calcular es toda esta área de acá, toda esta área, ¿sí? Esta área de acá es igual a 27 tercios, ¿sí? Que es en definitiva, lo dejo de poner en fracción, 9, ¿vale? ¿Está? Bueno, con esto damos por terminado el cálculo de la integral definida y vimos que representa el resultado final, el número del resultado final, el área bajo la curva de la función, ¿sí? El área bajo esta parábola que dibujamos en rojo.